Yo les saludo, ¿cómo están? Ahora vamos a empezar con la oración. Dios Padre, con amor y misericordia abundante, te damos gracias, sobre todo gracias por perdonar nuestros pecados. Y también gracias por darnos esta oportunidad de seminario y también nos ayudaste para poder invitar muchas personas y ellos escucharon la palabra bien. Los que recibieron la salvación, por favor, ayuda a ellos para que puedan permanecer en la iglesia y también los que todavía no tienen la seguridad de la salvación, ayuda a ellos para que puedan tener la seguridad de la salvación. Ya sabemos, la venida de Jesucristo está muy cerca. Nosotros queremos prestar atención en vivir bien, en orando y participando en la comunión, también permaneciendo en la iglesia, ayudarnos y también permítanos el corazón de amor para la iglesia y también ayudarnos para que podamos predicar la palabra a las almas perdidas. También oramos para la iglesia de Washington. Por favor, siempre esté con la iglesia de Washington, donde se puede predicar la palabra de evangelio. Y también oramos por misioneros que están trabajando bien mucho en el mundo y también que permite la gracia de Dios este tiempo también los que no pudieron venir a la iglesia, permita la misma gracia. Nosotros, desde el principio hasta el fin, de hoy, en todo dejamos en tu mano, confiando en ti solamente, hemos orado en nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén. Y ahora vamos a empezar la palabra principal de hoy, San Mateo 1:15. San Mateo 1:15. Perdón, San Marco. Marco 1:15. Marco 1:15. Marco 1:15. Vamos a empezar con esta palabra, Marcos 1:15. Vamos a leer juntos. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces ahora, palabra principal, perdón, yo no encendí el aparato. Eso de San Marco 1:15, eso es palabra principal hoy, Marco 15. En Primera de Pedro 4:7 yo escuchaba mucho. Eso 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Desde hace mucho, cuando yo era niño, también yo crecía escuchando la palabra último, es el fin del mundo está muy cerca. Entonces yo pensaba, yo no podría continuar a estudiar en la universidad, pero Jesucristo todavía no llegó. Entonces yo pensaba, yo no podría casar con mujer. Ahora me casé y también yo tengo dos hijos, todavía Jesucristo no vino. En Jesucristo todavía no vino, pero viendo los señales de lo que está pasando ahora, nosotros creo que ya estamos en el como precipicio.
Eso estamos, última parte de historia humana. En este tiempo, lo más importante es el problema de mi salvación. Si yo, seguramente yo soy salvo o no, y también la salvación de mi familia. ¿Han recibido la salvación? ¿Ustedes son salvos? Y también todos los miembros de su familia son salvos. La manera de salvación claramente está diciendo en la Biblia. Si yo escojo tres versículos, entonces primero de todo, todos los otros versículos, yo quiero escoger este versículo, Marco 1:15. Aquí está. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo quiero escoger esta palabra primero. Manera de recibir perdón de pecado es únicamente arrepentirse y creer en el Evangelio. Eso es única manera. Arrepentirse no significa confesar y perdóname, no está diciendo esto, eso es confesión. No es arrepentimiento. Arrepentimiento en la Biblia está diciendo esto. Arrepentimiento en la Biblia. Primero, tiene que empezar desde la base que es la Biblia es la verdad. Dios existe. Dios existe y la Biblia es la verdad. La Biblia está diciendo desde el nacimiento nosotros éramos pecadores. Después de la muerte, entonces nuestra situación espiritual es pecador que merece ir al infierno. Con mi esfuerzo, con mi poder, nunca podré salir del infierno. Entonces necesitamos pedir la ayuda de Jesucristo. Eso es el Evangelio. Ustedes han sentido, han aprendido, usted era el pecador que merece ir al infierno. Si no entiende esto, si no se arrepiente así, no puede recibir la salvación. Sin arrepentimiento, la salvación no puede suceder. Sin arrepentimiento, la salvación es falsa. Si alguien recibió la salvación sin arrepentimiento, eso es la falsa. No puede ser la salvación verdadera. Y aquí dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Recuerda según Isaías 53, ese segundo versículo yo le dije ayer. Vamos a ir en 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Teníamos pecado, carga de pecado, pero eso pasó a Jesucristo. Por mi culpa, por mi pecado, Jesucristo fue molido. Él fue dañado por mi pecado. Para que yo pueda tener paz, Él sufrió, Él fue azotado para que yo pueda ser sanado, curado. Por mi pecado, Jesucristo murió en la cruz. Eso es contenido principal del Evangelio. Jesucristo murió en realidad y mis pecados son perdonados. Eso es Evangelio. Y
Eso tercer versículo que nosotros debemos recordar es Hebreos 9:12. Vamos a leer junto. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Palabra de evangelio verdadero, tres cosas. Destaca sangre de Jesucristo. Sangre quitó mis pecados. Y una vez para siempre, una vez. Y también eterna redención. No solamente pecado del pasado, pasado del presente y también del futuro, completamente quitó con la sangre preciosa de Jesucristo. Yo he predicado mucho, pero aquí está resumen de todo lo que yo he predicado. Ahora vamos a leer lo que está aquí. Todos mis pecados han sido lavados, han quitados con la sangre preciosa de una vez para siempre. Eso es evangelio. No debemos pensar, palabra de evangelio es difícil. Arrepentíos y creer en Jesucristo. Si uno se arrepiente verdaderamente, creer en el Evangelio. Evangelio es muy fácil. Porque mis pecados son perdonados. Eso es Evangelio. Por medio de sangre de Jesucristo. En una vez, para siempre. Eso es Evangelio. En el momento lo creo, entonces todos mis pecados son perdonados. Eso es Evangelio. Ahora yo quiero ordenar preguntas después de escuchar el seminario. Aquí dice, en algunos me preguntan así. Entonces yo he ordenado aquí. Nunca asistía a la iglesia, aunque yo me arrepiento, creo en el Evangelio, puedo recibir perdón de pecado. O segundo es, yo tengo muchos pecados. No creo que Dios me perdonará. Aunque yo tengo muchos pecados, todavía mis pecados puede ser perdonado. Y no necesita mucho tiempo para perdón de pecado. Solamente escuchando el seminario por una semana es suficiente para recibir perdón de pecado. Eso es la pregunta que yo he ordenado. Y aquí también vamos a ver San Lucas 23, 32 a 33. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Cuando Jesucristo murió, dos malhechores, dos ladrones, también fueron colgados en la cruz. Eso, ladrones. Entonces el ladrón que estaba a la derecha se arrepintió, o otro a la izquierda se arrepintió. ¿De un ladrón de a la derecha o a la izquierda? ¿Quién se arrepintió? La Biblia no lo dice. Pero la gente la gente dice que un ladrón que estaba a la derecha de Jesucristo se arrepintió, pero en la Biblia no lo dice. Aquí, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los dos burlaban, injuriaban, pero un ladrón que estaba a la izquierda no se arrepintió. En uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero ladrón que estaba a la derecha, él cambió su corazón.
Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Él pecaba, él pecaba toda la vida. No tenía miedo. Ellos fueron colgados a las 9 de la mañana. Cuando pasa a las 3 de la tarde, entonces, si no muere, mataron. Fueron matados. A las 6, perdón. Entonces, él tenía miedo de la muerte, porque si yo no muero hasta las 6, ellos me destruiría sus huesos. Entonces él empezó a tener miedo. Ladrón que estaba a la derecha de Jesucristo, pensando en la muerte, él tenía miedo de la muerte y también él tenía miedo del infierno. Escuchando la palabra, nosotros también tenemos que temer a Jehová. Debemos tener el miedo del infierno. El aceptando a Jesucristo, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más ningún mal hizo. Él está aceptando a Jesucristo y también él está aceptando, él era pecador. En junto vamos a leer esto, San Lucas 23, 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí este ladrón, ¿qué es lo que está haciendo este ladrón? Eso se llama arrepentimiento. Entendiendo él era vil pecador que merecía ir al infierno, él está pidiendo la ayuda a Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es arrepentimiento, corazón de arrepentimiento. Entonces, Jesucristo, ¿qué dijo? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23:43. Jesucristo murió 3 de la tarde en la cruz. Ahora tú te arrepentiste y creíste en mí, ahora estará conmigo en el paraíso. El ladrón, el ladrón murió a las 6 porque sus huesos fueron destruidos. Después él fue al paraíso. Entonces, esta pregunta, nunca asistía a la iglesia, aunque yo me arrepiento, ¿puedo recibir perdón de pecado? Este ladrón nunca fue a la iglesia. No importa asistir a la iglesia, en el momento de arrepentimiento, en el momento de creer en el evangelio, en ese momento uno puede recibir perdón de pecado, uno puede ser salvo. Y también segunda, yo tengo muchos pecados, yo no creo que Dios me perdonará. Y hay alguien tiene más pecado que este ladrón. Entonces, que eso es difícil a decir, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué dice esto? Él solamente pensando en sus pecados, pero amor de Dios es suficiente grande para cubrir sus pecados. Entonces, y también preguntando así, perdón de pecado no necesita mucho tiempo, solamente escuchando el seminario por una semana es suficiente para recibir la salvación. Este ladrón, este ladrón, ¿cuánto tiempo necesitaba para recibir la salvación y perdón de pecado?
durante desde 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, algún momento él recibió la salvación. Para él necesitaba solamente un momento, porque eso no gradualmente recibe la salvación. En un momento puede recibir perdón de pecado. Y también en muchos han aprendido la obra de Jesucristo. Y también nosotros tenemos que añadir la obra mía para poder ir al cielo. Eso es lo que yo he aprendido. Uno piensa así. Algunos pastores, pastor, dice así. La obra de Jesucristo 95%. Nosotros tenemos que añadir 5% de mi obra. Pecado de pasado han perdonado, pero para el pecado del futuro, para ser perdonado, nosotros tenemos que trabajar mucho, tenemos que participar en la obra. Ellos enseñan así, pero es pura mentira. Nosotros no debemos añadir nuestra obra a la obra de Jesucristo. Si alguien piensa así, tenemos que añadir nuestra obra. Aquí es la palabra que con este versículo nosotros podemos explicar muy bien. Yo quiero que ustedes recuerden este versículo. Ellos quieren añadir su obra. Aquí está la palabra que podemos buscar. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Deuteronomio 22:11 es un buen versículo para explicar la obra de nosotros. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Aquí, ropa de lana eso se refiere a la obra de Dios. El lino es la obra de hombre, la obra obra humana. En cuanto a la salvación, nunca debe vestir ropa de lana y lino juntamente. Está explicando, nosotros no debemos mezclar la obra de Jesucristo con la obra mía, obra de nosotros. 50% de la obra de Jesucristo, 50% obra mía, entonces va a ir al infierno. 90% de Jesucristo, 10% mío, también va a ir al infierno. 99.999% más 0.0001% mío, también va a ir al infierno. Para poder ir al cielo, debemos confiar solamente en la obra de Jesucristo 100%. No debemos añadir ninguna obra mía a la obra de Jesucristo. Aquí está el agua, está mezclado 50% de agua, 50% de veneno. ¿Puede tomar? Jamás, ¿verdad? Aquí, 90% de agua, 10% de veneno. ¿Puede tomar? Tampoco podemos tomar este agua. Entonces, 99% de agua, 1% de veneno, ¿puede tomar? No, jamás. Entonces, nosotros nunca, jamás debemos añadir nuestra obra a la obra de Jesucristo. Eso es evangelio. Entonces, ¿qué es mi obra? No tenemos que hacer buenas cosas. Antes de recibir la salvación, mi obra no es necesario nada. Pero después de recibir la salvación, mi obra, mi esfuerzo es necesario porque está conectado con la gloria, premio en el cielo.
Ahora aquí está Apocalipsis 12. He aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso es para los que fueron salvos. ¿No recibieron salvación? Este versículo no, no es necesario. Este versículo fue dada solamente para los que fueron salvos. Entonces, ahora vamos a decir a, un, a uno que está al lado de usted. 1, 2, 3. Vamos a decir aquí, antes de recibir la salvación, mi obra no tiene sentido, no significa nada. Es muy importante. Ahora han despertado. Ahora, después de recibir la salvación, sí, nosotros debemos vivir bien. Tenemos que padecer para la obra buena, también predicando la palabra, leer la Biblia, asistir a la iglesia, después de recibir la salvación. El ladrón, él fue salvo, pero su vida no era perfecta. ¿Por qué? Unas horas antes de morir, él recibió la salvación, el ladrón. Él fue al cielo, él fue al paraíso. Pero, comparando con él no hizo nada, básicamente, para el Señor. Él no va a recibir ningún premio. Nosotros nos asustentaremos. El premio es muy, muy grande en el cielo. Pero apóstol Pablo, comparando con el ladrón, él escribió 14 libros de la Biblia, Nuevo Testamento. Hasta la muerte él predicaba la palabra. Apóstol Pablo, sí, él recibirá gran premio. Primera de Corintios 15 está diciendo la gloria de sol, gloria de luna, gloria de estrella son diferentes. Nosotros nos daremos cuenta el premio es tan importante. Ahora, si usted recibió la salvación, ahora debe trabajar mucho para la obra buena. ¿Qué está haciendo para el evangelio? ¿Qué está haciendo para la iglesia? ¿Qué está haciendo para el evangelio que Jesucristo completó? Si usted no hace nada, entonces usted será igual que ladrón que murió sin hacer nada. Aquí está un dato para comparar la justicia de Dios, la justicia de hombre. Eso, la justicia de Dios significa arrepentirse y creer en el evangelio. Eso es la justicia. En hombre A, él no tiene justicia de Dios, justicia suya. Entonces él va a ir al infierno. Hombre B, él trabajaba mucho. Él tenía muchas obras suyas. Sí, en nuestro tiempo, muchos están viviendo así, haciendo muchas cosas, pero nunca se arrepintió, nunca creyó de todo corazón palabra de evangelio. Entonces él va a ir al infierno. C, él tiene justicia de Dios, pero él no trabajaba nada para Dios, como ladrón. Él puede ir al cielo, pero no podrá tener ningún premio. Aquí, hombre D, él tiene justicia de Dios y también él tiene justicia suya. Él trabajaba mucho. Entonces, él va a ir al cielo y también podrá tener premio, la gloria. Entonces, ¿quién sufre injusticia mucho? Hombre B, lamentablemente, él trabaja mucho
pero él va a ir al infierno. Asistía a la iglesia diligentemente, trabajaba mucho, pero él no podrá ir al cielo. Asistir a la iglesia es importante, pero lo más importante es arrepentirse y creer en Jesucristo. ¿Quién es más feliz? Hombre más feliz. ¿Quién es hombre más feliz? Sí, D. C puede ser feliz, pero él se dará cuenta, premio es muy importante. Alguien quiere vivir como C. Entonces él puede ir al cielo, entonces no necesita mi obra, pero él se arrepentirá en el cielo. Seguramente nosotros debemos vivir para el premio, para la gloria de Dios. Y también muchos me preguntan así. Yo estaba orando, yo hablaba en lengua extraña y también yo oraba mucho, entonces yo fui sanado. Yo recibí el Espíritu Santo, ¿no es correcto? Entonces, si alguien le pregunta así, entonces, ¿qué versículo? Aquí está diciendo claramente cómo nosotros podríamos recibir el Espíritu Santo. Aunque tiene experiencia de sanación y experiencia de hablar en lengua, no es manera de ser salvo. Y Gálatas 3 está diciendo claramente aquí. Ahora vamos a ver Gálatas 3, versículo 2 está diciendo claramente. En Gálatas 3, 2 aquí está la respuesta para los que preguntan este tipo de pregunta. Aquí 3, 2 está diciendo, esto solo quiero, Gálatas 3, versículo 2, juntos, este solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo nosotros podemos recibir el Espíritu Santo? No por obra, no por hacer algo, sino por el oír con fe. Eso es la manera de recibir Espíritu Santo. Arrepentiéndose y creyendo en el Evangelio puede recibir Espíritu Santo. Aquí también, versículo 5 está diciendo, en aquel pues que os suministra el Espíritu, hace maravillas entre vosotros y lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Si alguien pregunta esta pregunta, tiene duda, entonces podemos buscar estas palabras. Entonces, ¿con qué palabra? Nosotros tenemos muchos versículos. ¿Cuántas versículo en la Biblia? 1189 versículos está en la Biblia. 30 perdón. Capítulo 1189, el versículo es 31,000, más de 31,000 versículos. Está en la Biblia. Aquí, entre nosotros, alguien... también vamos a ver un hombre se llama Cornelio. Cornelio que sale en Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, llamada la italiana. Él era gentil. Versículo 2 vamos a leer junto. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Él era piadoso y temeroso de Jehová.
Entonces parece él recibió la salvación, ¿verdad? Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Él era hombre muy bueno. En nuestro tiempo también nosotros vemos, hay muchos hombres buenos, son piadosos y temerosos de Jehová, temerosos de Dios. Lo que pasa es que él no recibió la salvación. Él invitó a Pedro, él confesó a Pedro, no recibí la salvación, ayúdame para la salvación. En Pedro predicaba la palabra. El Pedro predicó a Cornelio, palabra de evangelio. Escuchándolo, él recibió la salvación. Aquí está, contenido de la palabra de Pedro. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí está evangelio. ¿Cómo podemos recibir la salvación? En el momento de creer en el evangelio. Eso es Espíritu Santo verdadero. En el momento de creer en el evangelio. Eso es evangelio. Entonces, cuando uno cree en el evangelio, Espíritu Santo bajó. Aquí está. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45 junto, y a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Así llegó el Espíritu Santo cuando ellos escuchaban la palabra de evangelio. ¿Cómo uno puede recibir el Espíritu Santo? Y también Efesios 1 está diciendo aquí, en sobre Espíritu Santo, 1:13, Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí también está explicando muy bien cómo y cuándo nosotros recibimos el Espíritu Santo. No hablando en lengua, no por la experiencia misteriosa, sino que oír y creer. Eso es la manera de recibir el Espíritu Santo. Habiendo oído la palabra de verdad y evangelio de vuestra salvación. ¿En otro nombre del Espíritu Santo? En otro nombre del Espíritu Santo es Espíritu de adopción. Romanos 8:15. Cuando el Espíritu Santo entra en mí, en ahora nosotros, al mismo tiempo, Espíritu de adopción recibimos. Podemos llamar a Dios, papi, padre, Abba Padre. Podemos llamar así a Dios, porque ya recibimos el Espíritu Santo. En todos nosotros tenemos mismo Padre espiritual. Carnalmente yo nací y también espiritualmente nacimos de nuevo, espiritualmente, por eso en otra palabra de la salvación es nacer de nuevo. Han nacido de nuevo, eso significa recibiste Espíritu Santo, lo mismo. Si uno recibe Espíritu Santo y también en otro nombre tiene Espíritu de adopción, ahora Dios es mi Padre. Dios es nuestro Padre. Nosotros tenemos el mismo Padre. A alguien no le gusta llamar a hermano o hermana primera vez, pero hermano o hermana es la palabra muy hermosa. Eso significa que nosotros tenemos el mismo Padre. Es decir, aceptamos unos a otros. Nosotros somos unos que tiene Espíritu Santo. Vamos a preguntar al lado.
Entonces han sido hermano, ha sido hermano, hermana. Ya usted es hermano, hermana. Entonces vamos, sobre todo a los que vinieron primera vez a la iglesia. Si uno tiene Espíritu Santo, podemos llamar hermano o hermana. Si uno tiene Espíritu Santo, podemos llamar a él hermano o hermana. Y también cuando uno recibe Espíritu Santo, tiene vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si uno recibe el Espíritu Santo, en otra palabra, él tiene vida eterna. ¿Por qué? Ha pasado de muerte a vida, en otra palabra, recibió la salvación. Entonces, uno se arrepiente y cree en el Evangelio, recibe el Espíritu Santo, tiene vida eterna, nació de nuevo, recibió la salvación. Eso, en otra palabra, si él muere ahora, puede ir al cielo. Otra pregunta entonces que, ¿no es soberbio? ¿Cómo usted puede decir, usted puede ir al cielo? Nosotros podemos saber si yo recibí el perdón de pecado después de la muerte. Muchos me preguntan, ¿cómo nosotros podemos la seguridad de salvación mientras nosotros vivimos? Uno pregunta así, entonces yo busco este versículo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Si uno recibió la salvación, podrá tener la seguridad de salvación. ¿Qué es razón? ¿Qué es fundamento? No por la experiencia, no por la experiencia personal como emoción humana, no es prueba de la salvación. En vino de simiente incorruptible. Aquí está explicando. Siendo renacidos juntos. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros nacimos de nuevo de simiente incorruptible, que es la palabra. No por mi experiencia, no es mi esfuerzo, sino por la palabra nosotros recibimos la salvación. La palabra simiente incorruptible es la palabra. ¿Con qué palabra? ¿Con qué palabra usted recibió la salvación? Yo puedo decir en Marco 1:15 y también Isaías 53 y también Hebreos 9:12. Con esas palabras yo recibí la salvación. En fundamento es la Biblia, es la verdad. Eso es... Sí, yo soy el pecador que merecía ir al infierno. Y también Jesucristo murió, derramó la sangre en lugar de mí. Mis pecados son perdonados por la sangre de Jesucristo. Todos mis pecados, pecados de pasado, presente y también futuro, todos son perdonados. Ahora yo lo creo. Así que yo
tengo la seguridad. Si algo no cree uno de estos, no es la salvación. Porque nosotros explicamos durante 4 días, del primer día del cuarto día, explicamos la Biblia es la verdad. Para entender la Biblia es la verdad. En muchos dicen, la Biblia es la verdad, pero en su corazón no cree verdaderamente. Yo no creo que María, en virgen, ¿cómo puede dar luz a un bebé? En una parte yo no creo 100%. Si es así, su salvación es falsa. De todo corazón yo le digo, usted tiene que examinar y probar bien su corazón. Si verdaderamente usted se arrepintió, verdaderamente usted piensa 100% la Biblia es la palabra de Dios. Si no cree la Biblia es la verdad 100%, entonces su salvación es falsa. Es posible, uno no puede creer 100%, la Biblia es... Entonces yo le ayudaré. Entonces venga a mí. Vamos a conversar, vamos a aprender más. Cuando uno cree la Biblia es 100% es la verdad, entonces la salvación está empezando desde ahí. Lo más importante todavía nos quedó. Aquí está otra pregunta. Vamos a leer junto. Eso está diciendo. Aunque yo recibí la salvación, pero si yo no vivo bien, si yo peco, entonces yo perdería la salvación. Sí, uno dice, me arrepentí, yo creí en el Evangelio. Con la palabra ellos dice, yo recibí eterna redención. Pero dice, si yo no vivo bien, entonces si yo peco, si yo no vivo bien, entonces yo perdería mi salvación. Muchos piensan así. Pero gracias a Dios, la Biblia está diciendo, si una vez recibió la salvación, esa salvación no será perdida. Porque el Espíritu Santo una vez entra en mí, entra en nosotros, nunca sale. Efesios 1:13, vamos a leer junto. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con Espíritu Santo de la promesa. En el momento de creemos en el evangelio, el Espíritu Santo entra en mí, porque no se pierde. Una vez el Espíritu Santo entra en mí, permanentemente, eternamente queda en mí. Usted, en donde dice Espíritu Santo está en mí, nunca sale eternamente. Usted debe saberlo. Vamos a buscar esto. San Juan 14. San Juan 14. Una vez entra en mí, Espíritu Santo nunca sale. San Juan 14. Yo quiero que ustedes recuerdan esto. Quiero que recuerden este versículo. En 14:16, 14:16, San Juan 14:16. San Juan 14:16 está aquí. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta palabra está diciendo aquí, consolador, ayudante. El Espíritu Santo no es cosa misteriosa. El Espíritu Santo nos ayudó a entender la palabra. Uno recibió la salvación.
Otra prueba de salvación, ahora después de recibir la salvación, leyendo la Biblia, puede entender la Biblia. Porque con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra en mí, entonces nunca sale. Así que nuestra salvación es segura y eterna. Y Efesios 4:30 también está explicando así. Juntos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Día de la redención está hasta cuando Jesucristo venga. El Espíritu Santo queda en mí, está en mí, hasta cuando Jesucristo venga. Si una vez recibe la salvación, una vez recibe el Espíritu Santo, entonces salvación nunca se cancela, nunca desaparece. Aquí también San Juan 10:28, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí está mi mano. Aquí está la mano de Dios. En el momento me arrepiento y creo en el Evangelio, yo agarro la mano de Dios. Entonces ahora, recientemente recibió la salvación en agarrando la mano, pero por falta de fe, entonces algunas veces nosotros sentimos muy debilidad, con sufrimiento, con pereza. Yo no puedo agarrar fuertemente la mano de Dios, pero aunque yo soy débil, yo no tengo fuerza para agarrar la mano de Jesús, mano de Dios, pero Dios no me dejará. Dios me agarra mi mano fuertemente. Eso es redención eterna. Entonces, una vez yo recibí la salvación, entonces nunca desaparece. Aquí está la seguridad de la salvación. Romanos 8:38 y 39 junto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, cuando uno lo cree, él podrá tener la seguridad de la salvación. Aunque usted muere y vive y entonces Dios nunca será separado de nosotros, sea lo que sea. Y en pase lo que pase, amor de Dios nunca será separado de nosotros. Cuando llega el viento muy fuerte, huracán y terremoto, cualquier cosa. Entonces, cuando pasa bien, cuando pasa mal las cosas, en cualquier cosa, sea lo que sea, el amor de Dios nunca será separado de nosotros. Si una vez recibe la salvación, no va a perder la salvación. Mi mano está agarrado por Dios. Ahora nosotros llevamos vida feliz, agarrado por Dios. Sí, yo ordeno otra vez. La salvación es arrepentiendo, creí en el Evangelio, recibí perdón de pecado, recibí el Espíritu Santo. Ahora yo soy hijo de Dios. Entonces yo nací de nuevo.
recibí vida eterna. Ahora yo muero, ahora voy al cielo. Eso es la salvación. En algunas veces viviendo somos pobres y también sufrimos mucho, tenemos la dificultad, también estamos enfermos, sentimos soledad, pero todavía yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque aunque yo muero, yo voy al cielo. Eso es fundamento de la felicidad. Ahora vamos a preguntar a uno que está al lado de usted, sobre todo a los que vinieron nuevamente. Usted puede ir, entonces vamos a preguntar a usted, aunque usted muere, ahora puede ir al cielo. 1, 2, 3. Vamos a preguntar, ¿usted puede ir al cielo aunque muere ahora? Hoy. Vamos a preguntar. Ahora, asunto de la salvación. En el asunto de salvación, arrepentiéndose, creer en el Evangelio, eso es suficiente, eso es todo. Aquí, 1 de Pedro 1, 8, 9, ¿a quién amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma? Ahora, si uno se arrepiente y cree en el Evangelio, entonces la salvación espiritual ya ha terminado, ya ha completado. Ahora, otro se llama la salvación de la vida, salvación de característica. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí está diciendo otro, salvación. Entonces, ¿por qué está diciendo ocupaos salvación? Ya recibe la salvación. Pero esta salvación no está diciendo es salvación espiritual. Aunque nosotros recibimos la salvación, todavía nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Y habitualmente yo pecaba. Eso no se cambia en una vez. Entonces nosotros también tenemos que cumplir la salvación de la vida, salvación de nuestra característica, salvación. Eso en otra palabra, digamos aquí está un mendigo. El rey pasando al lado a un mendigo, entonces hizo un mendigo a su hijo. Entonces de su identidad se cambió de mendigo a príncipe. Pero este mendigo todavía tiene forma de vivir como mendigo. Come como mendigo. Ropa también como mendigo, pero en el templo enseña uno por uno. Entonces ahora, pasando tiempo, el mendigo puede ser príncipe, como un príncipe aprendiendo las cosas. Eso es la vida de salvación, salvación de vida. Entonces, para tener esta salvación, nosotros tenemos que tener la fe grande. Aquí Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí por fe y para fe es diferente. Aquí por fe, primeramente, eso es inicio. Ahora tiene la fe para poder ir al cielo, para recibir la salvación. Si uno tiene esta fe, ahora tiene que tener otra fe
para vivir bien en conforme a la palabra. Mas el justo por la fe vivirá. Aquí, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Si uno tiene la fe, también está diciendo otra fe, tiene que tener la fe fortalecida. El justo vivirá por el alcohol, por cigarrillo. Por el fuego, por YouTube, por televisor. ¿Vivirá el justo? No, no correcto. Ahora vamos a reflexionar nuestra vida. Si verdaderamente yo vivo en digno de un justo, como un justo yo vivo bien, nosotros debemos fortalecer nuestra fe. 4 cosas necesita. Uno, nosotros debemos permanecer en la palabra, la Biblia, la palabra. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Recién nacido como un bebé necesita leche para crecer bien espiritualmente, como un bebé necesita leche. Igualmente, espiritualmente, si uno nació recientemente, entonces necesita leche espiritual, que es la palabra. ¿Qué es lo que necesita un bebé? Él necesita wine, eso de vino y steak, carne. Entonces, si alguien está fumando, debe dejar de fumar. Y yo he visto muchos no dejan de fumar. Y todavía algunos, después de recibir la salvación, toma alcohol. Entonces, no puede ser así. En lugar de alcohol, lugar de cigarrillo, nosotros debemos tomar leche espiritual. Y sobre todo en calostro. Primera leche. En primera leche en una semana después del nacimiento. Eso se llama calostro. Calostro es muy útil para tener nutrición, sistema también sistema inmunológico, y también puede proteger contra infección, también mejorar la salud intestinal, y también podrá tener prevención de cáncer, podrá tener buenas cosas por medio de calostro, primera leche. Y ahora después de recibir la salvación no sabe cómo vivir. Para ellos, y también nosotros tenemos una palabra, 10 diferentes palabras para los que recién nacidos. Eso es como la primera leche, calostro. Y también debe seguir viniendo los domingos y también los miércoles para escuchar la palabra. Y segundo debemos orar. Yo no sabía cómo vivir después de recibir la salvación. Yo oraba mucho leyendo la Biblia en Salmos 125. Aquí junto, Salmos 25. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame
porque tú eres Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Yo oraba mucho así. Enséñame el camino. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Yo oraba así. Nosotros siempre debemos elegir y mudar o no, casarme o no, y yo tengo que tomar este trabajo o no. Siempre tenemos que, antes de tomar decisión, debemos preguntar a Dios. ¿Quién nos dará la respuesta en nuestra vida? ¿Google? ¿ChatGPT? ChatGPT no nos da la respuesta. Nuestra vida en Dios nos dará la respuesta. En 25:12 también vamos a leer. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Cómo vivir? Enséñame. Entonces Dios me enseñará. Orando así, Dios nos guiará. ¿Por medio de qué? ¿En el sueño? No. La comunidad íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Nos hará conocer su pacto. La vida cristiana no es difícil. Cada vez que nosotros preguntamos a Dios con la oración, Dios nos enseñará. Y meditando la palabra y leyendo la Biblia, por medio de la palabra Dios nos dará la respuesta. Por medio de la oración preguntamos a Dios, por medio de la palabra Dios nos dará la respuesta. Tercera vez, nosotros debemos tratar de congregar junto. Yo era muy reservado. Sí, por eso, después de recibir la salvación, a mí me gustaba escuchar la palabra, pero la comunión era muy difícil para mí, porque yo era muy reservado. La comunión era muy difícil para mí. Y porque yo voy a la comunión, entonces me pide el testimonio. Entonces ya a mí no me gustaba. Yo no quería estar en la comunión porque me pide el testimonio. Cuando yo era estudiante, entonces alguien me pidió que dara testimonio ante 50 otros hermanos. Entonces llegó a mi turno. Entonces mi corazón latía, entonces, perdón, entonces yo salí. Yo era muy tímido y también reservado, yo era así. En Isaías 5, escuchando esta palabra, entonces yo me cambié. ¿Alguien quiere estar solo? En Isaías 5, repetidamente léelo. Isaías 5. Isaías 5, en 5:8 está diciendo, Isaías 5:8, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Tiene mucho deseo en el mundo, vive muy bien, pero no quiere venir a la iglesia, no quiere venir a la comunión, quiere estar solo. Eso es hábito muy malo en uno, que muy mal hábito quiere quedar solo. Entonces, si uno queda solo, será corrupto. Aquí hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Si uno está solo, entonces él tomará vino, alcohol, seguirá concupiscencia del mundo.
Si uno queda solo, no tiene interés en la obra de Dios, no va a pensar en la obra de Dios, lo que Dios está haciendo, no tiene interés. Entonces, si uno está solo, no tiene interés del seminario, no tiene interés en el retiro, no tiene interés en lo que hace en la iglesia, no tiene interés. Si quedando solo. Aquí hay de los que traen las iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carrera. Ahora sí, quedando solo, me lleva al mundo con cuerda. Ahora, cuerda sigue siendo más grueso. Entonces me lleva al pecado, me lleva al mundo, si yo quedo solo. Ahora tiene mal concepción de la vida. Hay de los que a lo malo dicen bueno, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Un hermano dio testimonio así. Yo no creo que lo bueno, lo malo. Él dio testimonio así, porque él quedaba solo mucho tiempo. Si uno quiere, a uno le gusta quedar solo, va a decir así, hay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Entonces, con audacia peca, quedando solo. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Si uno quiere estar solo, aquí está la conclusión. No siendo buen ejemplo, haciendo buena obra, entonces va a dar influencia de la maldad a otro. Entonces no servirá, no sirve nada este hombre aunque recibió la salvación. Si usted recibió la salvación, no trata de quedar solo. Si uno queda solo, entonces empezará su corrupción. ¿Por qué? Se divertirá. Concupiscencia, tendrá soberbio y también dará mal influencia a otro. No puede distinguir bien la maldad y lo bueno y lo malo. Y tendrá mala concepción de valor. ¿Por qué? Cristiano nunca debe estar solo. Eso, segundo de Timoteo, que es en ramen más delicioso. Eso, Shinramen. Eso, eso en junto, ramen junto. Cuando comemos ramen junto, ramen puede ser el mejor. ¿Cómo yo aprendí la vida? Yo aprendí mi vida cristiana en comiendo ramen con los hermanos. Entonces yo me engordaba mucho comiendo ramen. Eso es un problema, pero importante es no trata de quedar solo. Cristianos debe estar juntos, debe vivir juntos, trabajar juntos. Eso es vida cristiana. ¿Qué es el propósito de la vida? En junto aquí.
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque nosotros vivimos cristianos. Eso aquí está la respuesta. Para la gloria de Dios. Coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa para la gloria de Dios vivimos? No solamente este versículo, aquí está cómo nosotros viviremos para la gloria de Dios. Versículo 32 y 33 también está diciendo, en juntos aquí, no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. O sea, predicando la palabra. Eso es la vida glorificando a Dios. Eso es beneficio para todos. En dos cosas tenemos que hacer bien para predicar la palabra bien. En aquí, no seáis tropiezo a la iglesia. Nosotros no debemos dañar a otras personas, a la familia, también entre los amigos y también a los hermanos en la iglesia, también a los vecinos. No debemos ser tropiezo, así, no, y debemos ser un buen ejemplo. Si usted quiere predicar la palabra en todas cosas, nosotros no debemos buscar nuestro beneficio, mi beneficio. Buscando mi beneficio nunca podremos predicar la palabra. No debemos ser tropiezo a otro. Si usted se arrepintió o cree en el Evangelio, en ahora se recibió, recibió la salvación, puede ir al cielo. La salvación no es el fin, sino es el inicio. Ahora es el tiempo para construir la salvación de la vida. Yo pienso la vida cristiana es como un barco, como esto así. ¿Qué es lo que más importante? Entonces necesita con impeabilidad para que no entre en agua. Eso yo no voy a perder mi salvación. Porque eso y el capitán es Jesucristo. Impermeabilidad, perdón. Impermeabilidad está pintado en el barco. Y capitán es Jesucristo. Siempre nosotros tenemos que preguntar a capitán. Eso es, ¿quién es yo? Entonces, que si el capitán me lleva a la izquierda, a la derecha, yo tengo que obedecer y también aprendiendo obediencia. ah, para, ah, para salir bien, para mover bien, nosotros tenemos que obedecer bien y también la comunión es como una vela, abriendo vela, tenemos que permanecer en la iglesia. Si haciendo así, el viento del Espíritu Santo nos llegará. Si leemos bien, si participamos en la comunión y también obedeciendo a la palabra de Jesucristo, el Espíritu Santo nos ayudará para mover bien. En siendo así,
podemos mantener en la santidad. Haciendo así, nosotros podremos predicar palabra de evangelio a almas perdidas. Eso es la vida cristiana. Permaneciendo en la iglesia, participando en la comunión y también manteniendo nuestra santidad, obedeciendo a la palabra de Dios y así viviendo bien, nosotros queremos ver a Jesucristo que va a venir pronto. Gracias por participar en este seminario. Haciendo esto también nosotros glorificamos solamente a Jesucristo. Viviendo bien nosotros vamos a quedar con Jesucristo cuando Él venga. Ahora, y también nosotros participaremos en la Santa Comunión. Y vamos a buscar una palabra poquito en la Santa Comunión. Ahora vamos a ver 1 de Corintios capítulo 11. Primera de Corinto 11, 23. 11, 23 a 27. Aquí, 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23, está diciendo Santa Comunión, Cena del Señor. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis y en memoria de mí. 26 juntos, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta Él venga. Dios nos ordenó dos ceremonias que es de bautismo y también la Santa Comunión. Si alguien no recibió bautismo, cuanto antes, lo más pronto posible, trata de recibir bautismo. Y otra ceremonia es Cena del Señor, Santa Comunión. Esta Santa Cena es compartir el pan y vino. Ahora, tomando el pan, ahora nosotros vamos a pensar el cuerpo de Jesucristo, la sangre de Jesucristo con memoria. En memoria de Jesucristo, nosotros y también por medio del vino vamos a recordar la sangre de Jesucristo y también tomando pan, el cuerpo de Jesucristo fue dañado. Aquí 26 dice, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta Él venga. Jesucristo fue dañado, fue azotado y por mí. Entonces, con memoria de Jesucristo, nosotros participaremos en la Santa Comunión. En versículo 28 también vamos a ver, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y toma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Participando en la Santa Comunión, nosotros debemos reflexionar a mí mismo. Si yo vivo incorrectamente, si yo tengo el pecado escondido, nosotros debemos arrepentirnos y confesar a Dios para que no cometa de nuevo. Ahora 1 de Corintios 10.
capítulo 10. Últimamente también vamos a tener corazón así, versículo 16 y 17, capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 17 juntos, en siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros participamos en mismo pan, un pan. Nosotros, porque así que nosotros somos uno, así que nosotros participamos en mismo pan. Vamos a preparar. Vamos a participar en la Santa Comunión con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, esta semana nosotros participamos en el seminario. Gracias por darnos esta oportunidad. Viviendo en la alegría de la salvación, nosotros queremos vivir solamente mirando a Jesucristo. Ahora vamos a participar en la Santa Cena. Compartiendo el pan, nosotros queremos recordar el cuerpo de Jesucristo que fue molido y dañado en la cruz. Y también pensando la sangre de Jesucristo, compartiendo el vino, nosotros queremos recordar la sangre de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz, derramó la sangre. Y ahora, teniendo corazón de Jesucristo, nosotros queremos predicar la palabra de evangelio al mundo. Aunque recibimos la salvación, si alguno de nosotros, si no vive bien, si tiene algún pecado escondido, entonces queremos arrepentirnos y quitar el pecado de nuestra vida. Y siendo uno, compartiendo el pan y vino, también nosotros queremos ser uno. Queremos edificar más fuertemente la iglesia de Washington en siendo uno. Ayúdanos. Nos ayuda para poder amar a ti mejor y también para que podamos vivir solamente para la gloria de Dios. Ayúdanos. Y también algunos entre nosotros, si todavía no tiene la seguridad de la salvación, permita la seguridad de salvación para que él pueda vivir para la gloria de Dios. Todo esto hemos orado en nombre de Jesucristo con acción de gracias. Amén.